Programador, programadora, en JavaScript las funciones son una especie de valor especial. Y si son un valor, esto quiere decir que se pueden guardar en variables. Por ejemplo, tenemos esta función que vemos en el ejemplo que la hemos declarado de la forma como hemos visto hasta ahora. Esta forma se llama Function Declaration, pero también podemos declararla de esta otra manera. De esta manera la función se guarda dentro de una variable, como si fuese cualquier otro valor. Aunque de cualquier manera, para llamar a esa función, tanto si la declaramos de una manera u otra, se hace de la misma manera. Pero si en cambio en la función no ponemos los dos paréntesis a la hora de llamarla, esto lo utilizará como si fuera la variable, es decir, no ejecutará el código de dentro. Si por ejemplo hacemos esto en un alert, lo que hará es se nos mostrará el código de esa función. Y si en JavaScript las funciones son valores, podemos lidiar con ellas como cualquier otro valor. Es decir, podemos copiarla, por ejemplo, a otras variables. No sé si te has fijado o no, pero la función que está declarada en la forma de expresión tiene un punto y coma al final, mientras que la otra, la forma en declaration, no tiene ese punto y coma. Esto es porque, como en cualquier otra estructura de bloques, como por ejemplo los if, los switch o las funciones, no necesitamos poner un punto y coma al final. En cambio, cuando metemos una función dentro de un valor, dentro de una variable, esta deja de ser un bloque de código y se convierte en un valor, y cualquier valor tiene que ir con un punto y coma al final. Callback functions. Vamos a ver algunos ejemplos de pasar funciones como si fuesen valores. Por ejemplo, tenemos la función preguntar, que esta tendría tres variables. La primera variable sería la pregunta que queremos preguntar y las otras dos serían funciones. Serían funciones callback donde entraría cuando se responda que sí o cuando se responda que no. De esta manera los parámetros de sí y no serían funciones. O como en este caso se les llama funciones callback, como hemos dicho antes. En este caso podríamos cambiar el código de antes y meter las funciones directamente en los parámetros de esta manera como vemos en la imagen, en vez de crear las funciones independientemente y pasárselas como parámetro con el nombre de la función creada. Depende del caso, te convendrá más hacerlo de esta manera o de la otra, eso ya depende del caso en sí que estés haciendo. De esta manera la ventaja que tenemos es que estas funciones no pueden ser llamadas desde fuera, solo funcionan en esta función en sí, en la de preguntar. Una función es un valor que representa una acción. En cambio, los strings, los numbers, los boolean representan datos. Pero ambos se pueden guardar en variables. Y como son variables, podemos pasarlas de un lado a otro y en el caso de que sean funciones, podemos ejecutarlas en un lado o en otro. Expresión de funciones versus declaración de funciones. Se podría decir que tenemos dos maneras de crear funciones, como expresión o como declaración. Vamos a ver las diferencias entre ellas. Esta es la forma de declaración, una función declarada como una sentencia aparte. Y esta es la forma de expresión, que como vemos la función la declaramos al otro lado del igual y se la asignamos a una variable. Aparte de las diferencias visuales que podemos apreciar en ambas funciones, también hay otras diferencias que se aprecian en el motor de JavaScript, que las trata de forma diferente. Una función creada en su forma de expresión solo puede ser ejecutada después de que la ejecución haya llegado a la declaración de esa variable. Antes de que la ejecución llegue ahí, esa función no existirá. En cambio, las funciones hechas por declaración, aquí cambia la cosa. En este caso, este tipo de funciones son como variables globales, podríamos decir. Da igual en qué parte del código la declares, que podrá ser utilizada en cualquier otra parte del código. Aquí el orden de ejecución no importa. Cuando JavaScript se ejecuta, primero lo que hace es leer todo el código en busca de estas funciones. Y una vez las lee, entonces empieza a ejecutar el código en orden, pero ya habrá precargado las funciones que estén declaradas de esta manera. Por ejemplo, esto funcionará. Estamos llamando a una función antes de crearla. Pero como la estamos creando por declaración, da igual en la parte del script donde la pongamos, porque se va a ejecutar bien. En cambio esto no funcionará, porque esta función se la estamos creando por modo de expresión, y esa función no existirá hasta que la ejecución no llegue a donde creamos esa expresión. Otra característica de las funciones por declaración es que si estas se declaran dentro de un bloque de código, como por ejemplo dentro de un if, estas no están disponibles fuera de ese if, fuera de ese bloque de código. Solo estarán disponibles dentro de ese mismo código y desde fuera no será accesible, te dará error si le intentas acceder. Pero dentro de ese propio bloque de código se puede ejecutar en cualquier parte tal y como hemos dicho antes. Si necesitamos ejecutar una función que es creada dentro de un bloque de código y necesitamos ejecutarla fuera de este bloque, lo podemos hacer con el modo de expresión. De esta manera sí que funcionará. O para este ejemplo en concreto podríamos simplificarlo utilizando el operador ternario, como veis en la imagen de aquí. ¿Cómo elegir cuándo creamos las funciones en su forma de declaración o en su forma de expresión? La regla número 1 es que cuando queramos crear una función lo haremos siempre en su forma de declaración, por aquello que comentamos antes de que declarándola así la podemos utilizar en cualquier parte del código.
De esta manera nos permite más flexibilidad y poder organizar el código de mejor forma. También por legibilidad es mejor, porque cuando tú tienes una función declarada de esta manera tendrá la palabra function delante del todo. Entonces cuando lo estés leyendo sabrás que eso es una función. Pero es posible que tengamos casos en que no sea fácil utilizar este tipo de funciones, y es ahí donde entran las funciones en modo expresión. Como por ejemplo cuando necesitamos una función u otra dependiendo de una condición. Ahí podríamos utilizar la función en forma de expresión. En resumen, las funciones son valores, por lo tanto pueden ser copiadas y asignadas en cualquier parte del código. Si una función se crea como sentencia en el código principal, esta se le llama en su forma de declaración. Se está haciendo la función en forma de declaración, function declaration. Si la función en cambio se crea con una variable en modo de expresión, se llama así, modo de expresión o function expression. Las funciones en modo de declaración se procesan antes de ejecutar el código, por lo tanto están accesibles siempre desde cualquier parte del código. En cambio, las creadas por expresiones solo están disponibles cuando la ejecución del código llega a estas. En la mayoría de casos será mejor declarar una función en su forma de declaración, ya que nos da más flexibilidad a la hora de organizar el código y normalmente es más legible de esa manera. Deberíamos usar solo la forma de expresión solo cuando no podamos utilizar la forma de declaración. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.